Buenos días, buenas Hola. tardes, buenas noches. Recién estábamos en conversación con Sara y le estaba contando un caso, una situación que vivimos hace poco con un reclutamiento para una investigación y le conté una estrategia que creemos que puede ser útil para cualquiera de la comunidad. Así que nada, decidimos grabar esto. Les pongo un poco en el contexto. La situación era la siguiente. Teníamos que hacer un reclutamiento para poder entrevistar a médicos y a pacientes para una investigación de Discovery. En la situación de médicos recurrimos a una técnica bastante habitual, que es el efecto bola de nieve. Lo que hicimos fue pedirle a médicos que teníamos en la agenda que distribuyeran un formulario de modo tal que después tuviésemos médicos posibles a entrevistar que no conociera el equipo de investigación internamente. Eso funcionó bastante bien. Pero en realidad el mayor dificultad lo encontramos cuando queríamos entrevistar pacientes. En realidad está mal, incluso está mal dicho el término, no eran pacientes, porque no es que queríamos entrevistar a personas que tuviesen alguna patología médica, sino que queríamos entrevistar a personas usuarias de los servicios de salud, que somos todos, ¿no? En definitiva. Eh, y no queríamos que sean Friends and Family, y se nos ocurrió una estrategia que es recurrir a las redes sociales. Entonces, para eso lo primero que hicimos fue una campaña, armamos una campaña con el equipo de marketing, eh, porque ellos son los que coordinan las redes, digamos, en la que pudiéramos captar gente que nos sigue. Pero claro, cuando lanzamos la campaña estuvo bien, estuvo más o menos, en verdad, ahora les voy a mostrar los números, y lo que nos pasó fue que la mayoría de las personas que nos seguían eran usuarios de la plataforma e incluso ya eran pacientes y estaban sesgados, tenían una característica que pertenecían todos a la misma zona geográfica. Y eso nos parecía que era un sesgo, porque nosotros queríamos hacer algo mucho más abierto. Entonces pensamos en pagar los ads de Instagram y armamos una campaña y usamos la misma campaña, pero pagando el ad. Y ahí lo que pasó fue que eh, muchas más personas respondieron, por supuesto, pero como uno puede segmentar, ahí también puede manipular un poco a qué segmento se le muestra la publicidad. Pero nuevamente, a pesar de que nosotros segmentábamos, seguíamos teniendo personas de género femenino, principalmente, así como una razón de, no sé, el 95% de las personas que respondían, y además de una zona geográfica también muy específica. Y eso no nos servía. Con lo cual, ahí nuestro diagnóstico fue, a pesar de que nosotros estemos segmentando en la campaña, evidentemente la publicidad se le muestra a otras personas que nosotros queremos que respondan la encuesta, pero no llegan a responder la encuesta para que los podamos reclutar. No, porque esto no lo conté, pero como que el recorrido es, mostramos la publicidad, los lleva a a una encuesta, completa la encuesta y nosotros después los contactamos. Y se veía en las métricas que la gente miraba, ¿no? Que tenía impresiones la publicidad, se veía que la gente interactuaba, pero no completaba la encuesta, evidentemente. Entonces ahí lo que nos pasó, lo que pensamos es que debíamos cambiar algo en relación a lo que estábamos mostrando. La campaña tal vez no estaba bien hecha. No la segmentación, ni cómo segmentábamos, sino lo que le mostraba, el ad que las personas miraban. Entonces ahí recurrí a algo que una vez había aprendido con un equipo de contenido haciendo investigación, que es entender o tratar de pensar las campañas en función de un concepto que en marketing se conoce como comunicación cultural. ¿Sí? Entonces para eso hicimos, ahí se ve, estoy queriendo compartir este es un ejemplo, ¿no?
no es puntual de lo que sucedió, pero sirve para ilustrar, ¿no? Nosotros hicimos un taller remoto, mandamos un mensaje con Slack y lo armamos en 5 minutos. Dijimos, el equipo de research necesita ayuda, alguien se puede sumar. Y explicamos estos conceptos, ¿no? Estos conceptos de comunicación cultural se pueden ver en este libro, Manual de Marketing y Comunicación Cultural, de Antonio Leal Jiménez. Y básicamente lo que diferencia es qué es la comunicación, cuál es el objetivo que en general tiene la comunicación, cuál es el objetivo que tiene en general el marketing y cuál es el objetivo de lo que es la comunicación cultural. Y lo interesante de la comunicación cultural es que para uno poder crear contenido que sea interesante para aquel público que uno tiene que llamar, para que responda, para que llamar su atención, es tratar de identificar aquellas conversaciones de coyuntura que existen en la sociedad en ese momento, ¿sí? Aquellas conversaciones grieta, ¿no? Aquellas conversaciones grieta son aquellas conversaciones que dividen a la población de alguna manera, y que pueden ser interesantes para poder captar su atención. Entonces, en este taller lo que nos preguntábamos es cómo nos comunicamos con los usuarios, cómo hacer que se sientan identificados con el contenido que les estamos mostrando y cómo generar este engagement mediante el contenido para que después puedan seguir adelante con completar la encuesta. Estos son ejemplos de grietas que podrían existir en el mundo. Este de Mi Rey Godínez es una película que fue muy vista en México, y es como que hay como dos estilos de vida, los que viven como Mi Rey, los que viven como Godínez. Mi Rey es alguien que es como heredero de una gran empresa y por eso llega a un puesto jerárquico, y Godínez es aquel empleado de una empresa este, que, que llega a un puesto jerárquico, pero por su esfuerzo y trayectoria y experiencia laboral. Entonces, nosotros, por ejemplo, esta grieta, Mi Rey Godínez, o esta conversación de coyuntura que encontramos en México, la utilizamos para hacer justamente una campaña en ese país asociada al producto que nosotros teníamos. En ese momento era una empresa de viajes. Lo mismo, por ejemplo, existe en Brasil para lo que es Bolaya o Biscoito, o en el mundo de las criptomonedas con lo que es Ether versus Bitcoin. En este caso particular que les estoy contando, nosotros desarrollamos una grieta que tenía que ver con cómo manejas tu salud. Si en salud sos un Messi o un Maradona, básicamente, ¿no? Porque era para Argentina, queríamos atraer a un público masculino principalmente, y por fuera de la capital federal. Y lo interesante para poder ya ir cerrando es, miren los resultados que obtuvimos. Ahí creo que voy a estar compartiendo otra vez como un pequeño informe, una parte de la diapositiva del informe que obtuvimos en Instagram. Fíjense, acá tenemos, esta última es la campaña, la que dice enviar solicitud, es la campaña que se le enviaba, que se les mostraba a los que seguían la cuenta nuestra. Después siguió la campaña que está al principio, la que dice más información, que es la que pagamos y se la mostramos a todo el mundo, pero tenía el mismo texto que la campaña de enviar solicitud. Y finalmente la campaña de Messi Maradona. Les quiero mostrar, perdón, en realidad los números que les tenía que mostrar eran otros. Esto es porque estamos ahí en el vivo. Creo que acá va a estar más claro. Estos son los números finales, porque finalmente hicimos un doble clic y estos son los números finales. Entonces, fíjense, la campaña 1 orgánica, la segunda que fue la que pagamos, la primera que pagamos y después la de Messi Maradona. Claramente hubo muchas más impresiones de la segunda campaña, pero por una cuestión de días también, ¿no? Este tuvo 4 días. Y lo interesante es esto. En la primera campaña tuvo 31.000 impresiones, 48 clics y 6 personas que terminaron de completar el formulario. Eso duró 2 días. La segunda campaña tuvo 85.000 impresiones, 266 clics y 42 personas que completaron el formulario.
Eso estuvo bastante bien. El problema duró 4 días. El problema de esta campaña, de esta segunda campaña, fue que seguíamos sin tener realmente la muestra que necesitábamos, porque como les contaba, hasta acá seguía habiendo personas que principalmente respondían, eran de sexo femenino, en un 95-98%, y pocos de sexo masculino, y además muy concentrados en en la locación. Y finalmente, la campaña Messi Maradona tuvo 38.000 impresiones, 149 clics y 31 personas que completaron el formulario. Pero en realidad lo más importante de esa campaña fue que al final obtuvimos la variabilidad que necesitamos. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto fue un éxito. ¿Por qué? Porque por distintas razones, pero principalmente Messi, la campaña de Messi, la de Messi Maradona, no solo fue más eficaz, o sea que logró reclutar mejor variabilidad, ayudada por la segmentación, por supuesto, pero que finalmente las personas accedían y completaban el formulario, que era lo que nosotros necesitábamos, que nos dejaran los datos, sino que también fue más eficiente. ¿Por qué? Porque consiguió la meta en la menor cantidad, con la menor cantidad de recursos, es decir, porque como tuvo menos clics, pagamos menos, y también duró menos días, o sea que en tiempo y dinero fue mucho más eficiente. Por lo tanto, logramos aumentar la efectividad, ¿no? Que es cuando la eficacia y la eficiencia ocurren al mismo tiempo. Así que bueno, esto era contarles, hagan uso de lo que es la comunicación cultural. Invito a que se metan en lo que es ese contenido y puedan desarrollar sus propias grietas. Para poder hacer esos talleres, mi recomendación es incluir a la mayor variabilidad de integrantes de la compañía posible, es decir, se puede haber gente de marketing, de prensa, de, de contenido, cuanto mayor variabilidad mejor, porque eso va a hacer que puedan surgir temas grieta de conversación de coyuntura lo más relacionados posibles con el producto que también tienen, ¿sí? Y eso después se puede transformar en parte del texto. Ya les digo, la campaña esta de Messi Maradona era simplemente ese. Nosotros estamos ahora en una empresa de salud y la campaña fue: en salud sos Messi o Maradona. Y después la bajada del resto fue: completar este formulario para poder realizar una entrevista, te vamos a pagar, bla, bla, bla. Pero lo que importaba era el primer texto, el enganche inicial para que las personas se sintieran más motivadas. Bueno, eso, nada más.